Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. El tejido histórico de Barrancabermeja y Puerto Wilches se entreteje en una narrativa de resistencia marcada por los indígenas yariguíes, quienes fueron aniquilados y cuyo exterminio extendido concluyó a inicios del siglo XX con la explotación de hidrocarburos. Esta historia se repite nuevamente con la confrontación armada, la incursión paramilitar y su intención de aniquilar el movimiento social que reclamaba vida digna. Barrancabermeja, para la década de los finales de los 70, principios de los 80, se caracterizó por ser un municipio que todos sus servicios fueron producto de marchas, de protestas, de exigibilidad de esos servicios. Para la época, las organizaciones sociales, los sindicatos, la misma iglesia, prácticamente crearon una organización que se llamaba Coordinadora Popular, y desde allí se planeaban o se organizaban este tipo de situaciones para exigir la garantía de los derechos. Iniciando los 80, iniciaron los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la FARC-EP. Entonces allí prácticamente ya se veía nacer el Partido de Unión Patriótica, y entonces venían una serie de andanadas, desafortunadamente, de las fuerzas militares y de las fuerzas del Estado contra los campesinos, contra los sindicalistas, contra los sindicatos, contra las organizaciones sociales. Y desde allí tenían su grupo de sicarios, de personas que ejecutaban órdenes, asesinatos selectivos, incluso matanzas indiscriminadas, solo para sembrar el terror y deslegitimar todo lo que se venía dando en Barrancabermeja. Particularmente la Red de Inteligencia de la Armada 007, un organismo del Estado creado y compuesto por miembros activos del Ejército y la Armada Nacional. Aquí hubo muchas situaciones. La más sonada fue la Red 07 de la Armada, que en su momento asesinó más de 200 personas solo aquí en Barrancabermeja, porque tenemos entendido que operaron en Magangué, en Tolú y Coveñas, en muchas ciudades donde su único papel, su único rol era cometer crímenes selectivos de personas que pertenecían a sindicatos, a organizaciones sociales, incluso de algunos comerciantes a los que ya habían tildado de colaboradores de la guerrilla y ese tipo de cosas. 89, 90, nosotros nacimos en el 87, y a partir del 88, 89, cuando fuimos ya mostrándonos y fuimos siendo visibles con nuestras acciones en defensa, promoción y divulgación de derechos humanos, ya fuimos declarados objetivo militar por las fuerzas militares. En este momento, lo que era el ejército, el B2 del ejército, el S2, lo que era la Armada Nacional, que creó una red de sicarios, de mercenarios, que eran miembros de la Armada, que fueron miembros de la Armada como sargentos, cabos, capitanes, mayores, incluso el mismo coronel Quiñones, que era el comandante de esa red. Prácticamente nos declararon como objetivo militar. Del 89 hacia acá, nosotros empezamos a sufrir las consecuencias de esa declaración como objetivo, y tenemos ya más de 15 miembros de nuestra corporación que han sido asesinados, otros desaparecidos. En los 90, paramilitares de las autodefensas de Santander y del sur de Cesar incursionaron a Barrancabermeja con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército, la Armada Nacional,
funcionarios públicos y sectores empresariales. Las AUSAT llegaron a terminar el plan de control que inicialmente los mecanismos de inteligencia creados por el Estado habían propiciado en el territorio. En estos años 1998, 1999 y 2000, los paramilitares perpetuaron y se llevaron a muchas personas inocentes simplemente por la causa que llamaban ellos. Según las fuerzas militares, Barrancabermeja era la capital subversiva. De hecho, muchos barranqueños tuvimos situaciones difíciles afuera por nuestra cédula, por portar una cédula de Barrancabermeja, porque se decía que todo aquel que fuera de Barrancabermeja era guerrillero. Para nosotros los defensores de derechos humanos era más difícil. En su doctrina, el ejército y las fuerzas militares tenían que los derechos humanos los había creado la guerrilla. Por lo tanto, los defensores de derechos humanos éramos guerrilleros, tratados como comandantes, tratados como delincuentes, estigmatizados, señalados y perseguidos. Y aparte de ser perseguidos, muchos fueron asesinados, fueron exiliados, fueron desplazados, sufrieron las consecuencias de un atentado, de una tortura. La masacre del 28 de febrero no hubiera sucedido si el 16 de mayo de 1998 las autoridades hubieran investigado qué estaba pasando, qué sucedía. Quizás las que pasan después, los hechos posteriores al 16 de mayo no hubieran ocurrido. Quizás nuestros familiares estuvieran hoy día con nosotros. Y hoy día sabemos por qué no lo hicieron. Porque las fuerzas militares en Colombia, aquí en Barrancabermeja, estaban involucrados en estas masacres. También en los grupos militares que se montaron para eso, el energético número 7 tiene mucho que responder por los hechos de violencia contra las organizaciones campesinas, populares, sindicales, estudiantiles, obreras, porque ellos eran los encargados de la seguridad del energético. Y en el caso de la seguridad de Ecopetrol, supuesta seguridad de Ecopetrol, que privatizaron la vigilancia directa para poder insertar este tipo de inteligencia contra la organización sindical. Es un periodo que coincide las desapariciones forzadas con las masacres que ocurrieron también en Barrancabermeja. Pero también fue afectado todo el sector del liderazgo del movimiento social de Barrancabermeja. Tenemos un sector campesino, sindical, estudiantil, social y político. Credos que aglutinaba los diferentes liderazgos. La desaparición forzada fue un modelo de exterminio a los defensores y defensoras de derechos humanos. Goyo era muy cercano a la corporación, socio, uno de esa nueva generación que se acercaba. Fue detenido cerca de la plazoleta de Telecom, casi al frente de la Universidad de La Paz, cuando quedaba ahí en el comercio la sede de la universidad. Lo que nos informan es que hay un recorrido con él en un carro, en un vehículo, donde lo hacen ir a las casas de amigos, de miembros de credos. Estuvo en la casa de Pablo Javier Arenales preguntando por él. Igualmente estuvo en la casa de otros militantes del Partido Comunista, defensores de derechos humanos, y que al final hoy no encontramos, no tenemos indicios del paradero de Gregorio. El derecho a la protesta ha sido algo que se ha negado durante mucho tiempo. Esto llevó a que el movimiento obrero tuviese los respaldos tanto internacionales como nacionales, y aquí se vinculó la fuerza resistente, aquellos que se resistían a la privatización y al acabose y al saqueo de la riqueza natural, en el cumplimiento de esa represión de parte del gobierno, de los gobiernos nacionales anteriores. Ecopetrol participó activamente, de acuerdo a las declaraciones mismas de los cómplices como los paramilitares, participaron en crímenes y vejámenes. Y por qué no decir que ha faltado investigación, que ha faltado
que haya una investigación forense, porque en el Magdalena Medio existieron también los hornos crematorios donde pudieron quemar a más de un trabajador indiferentemente de la nómina. En el caso de la nómina contratista, que en ese entonces no eran afiliados a la organización, pasaban sin pena ni gloria y no se reportaba a esta población que era víctima de esa guerra cruenta contra la fuerza laboral organizada en la Unión Sindical Obrera USO. Barrancabermeja no fue ajena a las dinámicas de la desaparición forzada. El río Magdalena, un centro de desarrollo y conexión regional, fue utilizado para desarrollar prácticas inhumanas para infundar terror en la población. Barrancabermeja, gracias al río Magdalena, es un epicentro donde llegan muchas culturas ribereñas, muchas personas de otra región a abastecerse, tiene actividad comercial también. El hecho de que seamos un sector petrolero hace que sea un municipio que cuente con recursos económicos y que seamos visitados por diferentes personas de la región del país. Por eso era el interés de ellos poder tener el control del territorio, porque si aseguraban el control de Barrancabermeja, podrían asegurar que podrían controlar los demás territorios o municipios, porque dependen del municipio de Barrancabermeja para abastecerse o para poder tener acceso a la salud o a otros diferentes componentes que puede ofrecer el territorio. Igualmente hay una particularidad, y es que en este macabro modelo de desaparición forzada, el río fue protagonista y Lázaro vivía ahí en el Arenal. Entonces parece que confiado, ya había venido siendo amenazado, sabía que tenía que irse del barrio, pero esperanzado por permanecer en su barrio y con su familia, pues parece que se va a dialogar con miembros con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, y es allí donde lo desaparece. Fue una víctima más de estos grupos, tanto del Estado como los paramilitares. ¿Por qué? Porque fue utilizado como un cómplice mudo, un cómplice que nunca pudo decir no, y allí depositaban, tiraban con diferentes modalidades, ya fuera por desmembramiento, que picaran los cuerpos y los tiraran al río, ya fuera por mutilación, ya fuera porque abrían sus estómagos y los llenaban de piedras para que no salieran a flote y no fueran encontrados. Y además el terror que generaba que todos los días bajaran cuerpos por el río Magdalena evitaba que la gente los recogiera. Los pescadores no se querían ganar un problema con los paramilitares ni con los militares, precisamente por recoger un cuerpo. Aquí en el puerto de Barrancabermeja, sobre todo, vivimos nosotros grandes tragedias. Los trabajadores que vieron correr cuerpos humanos en el río Magdalena cuando se trasladaban a través del transporte de la Marcela, que era el transporte hacia Casabe, son testigos de la crueldad. El río Lebrija es testigo de un descuartizamiento de Alexander Cardona, un compañero que estaba afiliado en la subdirectiva de Sabana de Torres. Lo secuestraron y lo dejaron a la ribera del río. Él estaba en vacaciones en esa época, yo acababa de tener el niño, tenía 3 días de haber tenido a Andrés Felipe Cardona, que es el hijo menor de él. Y él se fue para Sabana a buscarle el carnet de salud, que en ese tiempo Ecopetrol daba los carnets de salud. Y una plata que se tenía ya, él viaticaba mucho y iba a buscar esa plata. Y él estaba con los compañeros Stevenson Telles y Ricardo Saavedra en un billar que se llamaba El Cóndor. Me cuentan los compañeros de él, sobre todo Ricardo Saavedra, que todavía pues, es muy buen amigo mío, que llegaron 10 hombres armados en una camioneta azul y empezaron, en ese momento Alex no estaba en el billar, había salido, y empezaron a pedir las cédulas. Y ellos miraban la cédula y el nombre como que lo tenían anotado aquí en la palma de la mano. Cuando pues se dieron cuenta que no estaba y ellos ya estaban para irse, llegó Alexander con el otro compañero de él, que era Stevenson Telles. Me cuenta el compañero que Stevenson trató de irse, de arrancar la moto, pero ellos no lo dejaron. Y cuando le pidieron el nombre a
a los dos, pues era Alexander que iban por él. Dicen que le pusieron una capa en la cara, lo manotearon con ponchos y lo tiraron sobre el platón de la camioneta. Y él fue a buscar la policía porque la policía estaba a una cuadra de a donde pasó lo que pasó. No hicieron absolutamente nada. Para mí eso fue un shock terrible. Y yo pensé que era que a él lo habían matado, pero no, cuando me dijeron que era que se lo habían llevado. Y hasta el momento de hoy no apareció nunca más. Podríamos decir que el río Magdalena representa las vidas de las personas que injustamente fueron desaparecidas, porque era el lugar que utilizaba ese grupo al margen de la ley para no dejar rastro de las fechorías y de los crímenes que cometía contra un ser humano. Entonces el río Magdalena se fue transformando, en vez de ser vida, a contener los cuerpos de las personas que tristemente fueron asesinadas. Entonces fue cambiando como esa perspectiva de lo que representa el río y se fue convirtiendo en un espacio de dolor. Y ya desde que echaron a ver esas matazones por allá, ya uno le fue dando como temor de subir por allá, ya no salía uno cuando encontraban 3, 4 personas bajando. Uy, bastante. ¿Sí? Eso hay momentos que tiraba el compañero mío la atarraya y sacaba una cabeza. Hay veces sacaba un brazo. Había mucha mortandad. Entonces yo veía lo que pasaban por ahí, de lo que pase a donde el chulo que lo coma, porque sí, había mucha cantidad de muertos. Y llegaron nosotros ahí en las playas y ver bajar a esos señores ahí hinchados, muertos por ese río. Ellos que más llegaban por allá me decían, viene un chulo, ahí viene. Sí, señor, miró, viene bajando, mano, qué pesar, qué vaina. Y una parte de eso ha acabado un poco también las pescas, mano, porque es que son mucho en esa época. Ya uno ya se le daba miedo y las cosas como, yo no sé, las aguas son benditas y eso, caía mucho muerto ahí. Echaron a bajar muertos y se puso que uno salía y no cogía casi ni para comer. Rebuscaban los motorizados y uno por una parte y por la otra, para con 10, 15 pescaditos se perdió el pescado. Eso fue como una maldición. La desaparición forzada fue una práctica que se normalizó y afectó a diferentes poblaciones que habitan y se sustentan del río. Hoy las víctimas, los pescadores, el movimiento social y la población en general se encuentran a la espera de una acción que reivindique su historia para que ésta nunca se vuelva a repetir. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Como si se tratase de un símil, la misma historia pero con diferentes personajes se vivió en Puerto Wilches, Santander. Primero, esto era un territorio de paz, pues, Puerto Wilches, esto pues pega con el río Magdalena, Puente Sogamoso y Barranca Bermeja. Estos eran cultivos de pancoger, era yuca, plátano, arroz, sorgo, todo eso se vivía aquí en la zona de Puente Sogamoso, Puerto Wilches. De vista de que fue creciendo el tema del cultivo de la palma africana, se fue desplazando el tema del pancoger. Bueno, Sintrainagro aquí en esta zona de Puerto Wilches nace debido a las necesidades de los trabajadores y debido a una serie de violación de los derechos de los trabajadores que estaban ocasionando los empresarios en esa época del sector palmeros. Entonces los trabajadores decidieron a organizarse a través de un sindicato. Pues comentan los compañeros antiguos que ya no están en la junta, pero manifiestan de que fue muy difícil al comienzo porque digamos que el nombre sindicato lo correlacionaban con grupos subversivos, con guerrilleros. Comentan de que para poderse hacer las reuniones tocaba hacerla escondido, clandestinamente, y para lograr afiliar los trabajadores, para lograr el número mínimo de
que estatutariamente conformaba la junta directiva. Fue muy difícil, tocó hacer reuniones en la noche, por allá afuera del casco urbano en Puente Sogamoso. El movimiento obrero en particular fue el objetivo. Cuando los paramilitares ingresaron a la zona, auspiciados por las fuerzas militares, políticos y el sector empresarial. En Sintrenagro habíamos un número de afiliados de cerca de 1000 trabajadores. En ese lapso del 95 al 99, 98-99, incursionaron aquí el paramilitarismo, haciendo una serie de amenazas a las organizaciones sindicales y organizaciones sociales, y más que todo a los sindicatos, porque los relacionaban como subversivos. Y ahí comenzó la situación de nosotros los trabajadores y las comunidades. Cuando entró el paramilitarismo aquí a la región, ya comenzó a haber desplazamientos, matazones, se llevaban las personas, que hasta la fecha tenemos muchos compañeros como Misael Pinzón, Rodrigo Navarro, Valé. Hasta la fecha no sabemos qué fue el paradero, sabemos que fueron ellos los que se lo llevaron. Y comenzaron a hacer reuniones en cada una de las empresas, con el aval de las empresas, porque eso, yo recuerdo que uno se los encontraba en la carretera como uniformados, como el ejército, como la policía común y corriente, y entraban a las empresas como dueños de ellas. En el 96 aproximadamente, yo estando en la empresa, yo trabajaba en campo, pero no sé, fui a hacer una diligencia en la oficina, iba entrando al portón cuando yo vi una camioneta que llegaba con un grupo de personas armadas y vestidos de... Yo pensé que eran policías. No, cuando se pararon en la puerta, le abrieron el portón y ingresaron. Entonces nos llamaron así a todos los que estábamos por ahí y que apagaran la planta, que necesitaban hacer una reunión con los trabajadores. No sé si ellos sabían que ya había sindicato ahí, pero entonces nos amenazaron así sin medir palabras, que no querían saber nada de paro, de meeting, ni siquiera de dirigentes sindicales ahí, porque quienes supieran que pertenecíamos al sindicato, mejor que no fuéramos, si no nos mataban. El objetivo era promover el cooperativismo. Muchos dirigentes se opusieron a este modelo y fueron víctimas de esa alianza macabra entre paramilitares y el sector empresarial. Cuando eso el presidente era Manuel Ávila, entonces él sí, hacíamos reuniones clandestinamente y él nos decía que nos pusiéramos las pilas, que trabajáramos mucho en contra del cooperativismo, porque el cooperativismo va a ser un mecanismo a acabar los sindicatos en la zona. Y entonces siempre andábamos como con esa lucha ahí con las empresas, que no al cooperativismo, porque eso era una figura nefasta para las organizaciones sindicales. Y él siempre mantuvo esa bandera encima, y desafortunadamente a él lo amenazaron, porque el cooperativismo iba o iba. O sea, nosotros los sindicatos teníamos que de alguna manera ser flexibles en que permitiéramos que las cooperativas, a las buenas o a las malas, tenían su derecho a trabajar en las empresas. Él fue uno de los que siempre le puso resistencia a eso, y eso por esa causa a él lo asesina. Y de ahí para acá eso nos causó un impacto fuerte, negativo a todos los sindicatos, a todos los dirigentes, porque todo el mundo andábamos con miedo, con mucho miedo, porque de ahí para adelante pues comenzaron los asesinatos. El sector palmero también tenían, cuando eso, pues las manos metidas, porque ellos querían acabar el sindicato, querían que nosotros nos volviéramos cooperativa de trabajo asociado, porque era la única herramienta que había para que las empresas cogieran oxígeno. Nosotros los trabajadores sindicalizados, según para la fuerza pública, para las empresas, para el mismo Estado, nosotros éramos los guerrilleros, los que acababan las empresas. Cuando mataron al compañero Manuel Ávila como presidente, que fue, no lo tiraron al río, no sé, de milagro, pero sí lo pasaron arrastrado ahí por la carretera de un punto llamado Patio Bonito hacia la costa, y entró el carro que lo traía arrastrado por el 15, lo dejaron en una parte de unos 600 metros al compañero, y ahí comenzó todavía más la situación de la organización sindical. En la parte norte de Puerto Wilches, los paramilitares se ensañaron con campesinos y campesinas, quienes su único pecado era labrar y cultivar la tierra. Bueno, la historia
del Guayabo se formó aproximadamente hace 123 años. El corregimiento de Guayabo, los primeros pobladores fueron familia Reyes, que venían provenientes de Simití, y la familia Peña, que venían procedentes de Norosí. Estos fueron personas que llegaron al corregimiento a trabajar en los cortes de leña. Ellos le cortaban leña para los barcos de vapor. Cortaban y le vendían el marco de leña cada 8 días, todos los sábados, y los viernes y los sábados le vendían el marco de leña a los barcos. Esos fueron los primeros pobladores y alternaban la venta de la leña con la pesca y la agricultura también. Todos los problemas que tuvimos con los paramilitares se debió precisamente a la tenencia de la tierra, porque en el sector donde la gente del Guayabo tiene asentamiento o trabajadero, fueron anteriormente adquiridos por gente que venía de Antioquia y concretamente del eje cafetero. Ellos fueron la familia Estrada. Se apoderaron de unos predios que están aquí en el sector de entre el medio de Vadillo y del Guayabo, y pues nosotros, como quedamos sin tierra donde trabajar, todo el tiempo trabajamos en ese predio de forma de arrendatario, y a partir del año 70 aproximadamente el señor Octavio López Henao quedó encargado de la finca. El mismo río pues empobreció a la persona, o sea, Octavio López Franco, el tractor lo perdió la rosera y quedó mal en la caja agraria de la época. Llama a los campesinos a que le va a regalar las tierras, o sea, porque él totalmente no tenía la fuerza y ya tenía como 70 años el señor en la época para resistir viviendo aquí en el territorio. Aquí había una casa, que esa casa fue abandonada por él. ¿Qué hizo el señor? El señor aparceló a los campesinos en el territorio, y hoy donde estamos mostrando los predios. En los años 90 comenzaron los campesinos a ver que don Octavio no aparecía por ningún lado, y querían legalizar sus predios, y fueron ya no Incora sino Incoder, y no fue posible ya en el 91 porque aparecía que los señores Octavio López Franco había colocado una demanda en contra de los campesinos del Guayabo, y la demanda decía que los campesinos de Guayabo lo sacaron a él del predio a sangre y juego. Los campesinos no pudieron hacer nada, no pudieron defenderse, porque solo hasta el siguiente día se vencía todo eso. Ya después, en el 2002, 17 de septiembre, aparece el señor Rodrigo López Franco, el supuesto hijo de él, con los paramilitares, con alias Jason, alias Quique, alias El Gringo, en el corregimiento del Guayabo, acusando, estigmatizándolo que eran guerrilleros, y por lo tanto, como habían desplazado el papá con la guerrilla, nosotros teníamos que salir de ahí, y ahí fue amenazado la comunidad. Ya se escuchaban rumores en el año 98 de que venía un grupo armado que iba a perseguir la guerrilla y esto, y en esa época no le llamaban paramilitares, le decían era macetos, que vienen los macetos, pero en el año 99 concretamente, el 2 de febrero de 1999 conocimos en el territorio de Guayabo a los llamados paramilitares o los llamados autodefensa. Ese día entraron al corregimiento de Guayabo, hicieron correr a unos muchachos, porque aquí los muchachos tenían la costumbre de irse para la orilla del río a las 9, 10 de la noche a jugar, y ellos entraron, y cuando vieron el grupo que venía con fusiles y vistiendo prendas militares, salieron corriendo a esconderse y fueron perseguidos por los paramilitares y los sacaron de las casas. Pero la gente le cayó diciéndole que eran gente del pueblo y que ellos no eran ningunos delincuentes. Esa noche se quedaron durmiendo aquí en el corregimiento de Guayabo. Se quedaron durmiendo el 2 de febrero de 1999. Pero el 3 de febrero de 1999 salieron hacia el corregimiento de Bijagual, y allí pararon la chalupa en el territorio conocido como Marbella, una finca conocida como Marbella. Ahí asesinaron
a un profesor del corregimiento de Bijagual. Lo asesinaron ahí ese día en Marbella. Y al mismo tiempo atacaron al corregimiento del Cerro de Burgos. Allí quemaron la bomba de gasolina, asesinaron a varias personas y ese mismo día hicieron desplazar a todo el corregimiento del Cerro de Veracruz, ese mismo día. O sea, ellos cuando llegaron al territorio llegaron pisando fuerte, llegaron cometiendo homicidios y llegaron atemorizando a la gente. El 2001 es un año que la comunidad del Guayabo recuerda con nostalgia e indignación. Allí, la indolencia y la deshumanidad de los paramilitares se hizo notar. Eso fue terrible lo que sucedió. Resulta que el pueblo de Guayabo tuvo una característica y era que vivíamos y no le prestábamos atención a esa gente. Ellos llegaban acá, no, que necesitamos llevar 50 personas para las marchas, para las protestas, se lo tenían que llevar a las malas, porque la gente voluntariamente no iba. Y ellos se metían a las casas y lo sacaban hasta debajo de la cama, lo sacaban. Había gente que salía con telaraña en la cabeza y se lo llevaban para las marchas, pero por las buenas no iba. Ellos decían que me hacen el favor y no queremos que la gente esté tomando el sábado. Y la gente salía a tomar, a bajo volumen los equipos. Entonces, como la gente no hacía caso, ellos cogieron a la muchacha aquí en una casa del corregimiento, la sacaron a la orilla del río y sacaron a todo el pueblo para que vieran lo que ellos iban a hacer con ella. Llegando casi al corregimiento del Guayabo, se encontró con un muchacho que venía en el caballo con Aldemiro peinado, y el muchacho le dijo, él le pregunta qué le está pasando, no, que los paracos me están buscando para matarme. El muchacho se le hizo fácil y metió a la muchacha para salvarle la vida, la metió aquí en esta casa. O sea, hoy es la escuela del corregimiento del Guayabo, pero en esa época, en el 2001, era una casa de familia. O sea, vivía una familia, el señor Huberto Peinado y la señora Zenaida. Entonces ellos vivían ahí y la muchacha aproximadamente demoró eso como a 20 a 30 minutos escondida en esta casa. Resulta y pasa que se llenó de nervios, pero los paramilitares llegaron en moto y llegaron en chalupa buscándola para asesinarla. La muchacha se desesperó y de aquí estando en esos momentos arrancó para otra casa del propio casco urbano de la comunidad, que estamos aproximadamente como a unos 200 metros de aquí hacia allá, donde ahí la sacaron los paramilitares. Se esconde, aquí habían las camas, se mete abajo de la cama. La familia que estaba viviendo aquí en la época no sabía que la muchacha estaba metida aquí, pero el paramilitar que tenían infiltrado ellos en la comunidad sí la vio meter aquí en esta parte. Y los paramilitares llegaron en moto del corregimiento de Bijagual en chalupa buscándola en moto y en canoa. Y esto llegaron más de 40 paramilitares buscándola y la sacaron de esta vivienda. De aquí, de esta vivienda, la muchacha la golpearon, la tiraron aquí y de una vez llamaron a toda la comunidad y la sacaron allá amenazándola que tenían que ver para que aprendiera todo el mundo a respetar a los paramilitares porque ellos ejercían el poder. Y todo aquel que tenía vínculo con la guerrilla que desapareciera de la comunidad porque lo iban a asesinar. Y ella la sacaron por este callejón, los paramilitares golpeándola y maltratándola, y la llevaron hacia el río Magdalena, hacia hoy, que es el puerto de la comunidad del río Magdalena. Y de aquí la tiran ahí en esta parte. Como habían sacado toda la comunidad del corregimiento del Guayabo, la sacaron a esta parte. Aquí fue asesinada, delante de la comunidad donde había niños, donde estaba la comunidad del corregimiento. De aquí la jalaron por los pies a la muchacha y la tiraron ahí donde decíamos los tubos. Hoy los tubos no están aquí, porque ya se lo llevó el río Magdalena. Para nosotros fue un impacto totalmente como comunidad de mirar cómo masacraron a esa muchacha indefensa, una muchacha que no tenía vínculo con nadie, una muchacha trabajadora y campesina. Fue asesinada brutalmente delante de la comunidad, donde todos los hechos que pasó fue hecho totalmente que hoy se recuerda. La comunidad cada año que cumple ya años del asesinato, la comunidad le pone vela, le hace conmemoración por ese día de la muerte de esa mujer campesina que totalmente dolió en el corregimiento del Guayabo de la manera brutal que fue asesinada.
eso afectó mucho a la gente. La gente quedó muy dolida, y además de que la gente quedó muy dolida, mucha gente se fue del territorio huyendo por esa acción que sucedió. Mucha gente le tocó salir por el temor, y la gente vivía atemorizada. Ahí la gente sí cogió miedo, y cuando eran las 6 de la tarde ya la gente estaba encerrada en sus casas por temor. Y todavía y hay mucha gente de los viejos que recuerda esa acción y se pone a llorar por la situación que se vivió en ese momento. La desaparición forzada allí también tuvo un porqué: no dejar rastro ni huellas de lo que por esta época estaba sucediendo. Como fue el panadero, cuando sacó mucha gente de Barranca y la llevaban a un punto como la Cascajera, allá era el punto de donde mataban y tiraban al río, y esto eran los pescadores. Primeros muertos comenzaron a sacarlos, pero ya después dijeron que el que sacaba un muerto también lo mataban, entonces la gente se abstenía a sacar estos muertos. Estos ríos, pues, fueron muchos las personas que fueron asesinadas y fueron tiradas al río. Sí, era muy común, y para ellos, los decían muy folclóricamente, de que el cementerio para ellos era el río, porque aquí el río no daba cuenta de los muertos, no hablaba, entonces para ellos era muy común lanzar los cadáveres al río. Sí, desde el año 96 pues comenzó a bajar muchos, nosotros le llamábamos ahogados, pero realmente no eran ahogados, eran personas asesinadas. Había encontradas a veces gente sin cabeza, gente que venían macheteados, y la gente los recogía y los enterraba Lo que pasa es que de la muralla hacia adelante del pueblo de Guayabo había un padrastro de aproximadamente 1000 metros de lejos, y ahí lo sepultaba la gente. Luego el río desbarrancó y todos esos cuerpos se fueron, donde estaban sepultados. Además, aquí en las parcelas abajo, en las parcelas, se abrió un chorro y también se tragó muchos cadáveres ahí también. Pero del año 99 en adelante hubo una orden que nadie podía recoger ahogados ni nada de esos cuerpos que iban ahogados, porque el que los recogiera le pasaba lo mismo. Entonces la gente dejó la costumbre de estar recogiendo los ahogados, y con el dolor en el alma lo iban dejando pasar. Ya no se recogieron más cuerpos. Es decir, estos grupos lo que hicieron fue cambiar nuestras tradiciones de recoger esos cuerpos y darle cristiana sepultura. Ellos acabaron con eso porque no se pudo hacer más esa labor en el corregimiento de recoger esas personas que iban agua abajo. Tocaba dejarlos pasar porque esa era la orden. Cualquier persona que supieran que haya recogido un muerto que fuera agua abajo, lo mataban también. Y yo ahí veía pasar, habían camionetas muy identificadas, una camioneta blanca, le decían la última lágrima, y siempre veía uno que pasaban 3 atrás pasaban 3 y nomás regresaban 2, o sea, en el platón, ¿no? Y uno sabía, no, eso lo desaparecieron por aquí. No aparecía la policía, mejor dicho, nadie. Cuando en eso la familia, a los 2 o 3 días, preguntando que no encuentran cadáver, buscándolo para el río. Y eso se denunciaba aquí ante la alcaldía, pero nunca hubo, digamos que de alguna manera, alguna responsabilidad o algún mecanismo que uno supiera, bueno, sí, le pusieron como interés a la situación del orden público, ¿no? Eso era muy común, era muy normal en ese gobierno de esos alcaldes anteriores de esa época. El Arenero era un sitio muy práctico para ellos porque el río ahí está a borde de la carretera. Entonces ellos asesinaban a la persona y lo empujaban ahí hacia el río. Y se sabían porque encontraban en la mañana la sangre y cascarillas de la balsilla, del arma. Ahí las encontraban. Y eso era todos los fines de semana, eso era muy común, entre semanas, de día. El río tiene muchos secretos que nunca en la vida los vamos a saber. Hay muchas personas que son desaparecidos, que están desaparecidos y que fueron escuartizados. Otras personas fueron amarrados con pedazos de hierro y fueron tirados al río. Esos son secretos que esconde el río Magdalena, pero que nunca lo vamos a saber porque el río no nos lo va a contar. El río es víctima porque, primero, después que lo han explotado, porque la civilización en Colombia entró por el río Magdalena.
nos acordamos que según la historia de nuestro país, que en algunos casos la cuentan a media, la civilización, los españoles entraron por el río Magdalena, hasta los puertos más importantes como son Barrancabermeja, Puerto Wilches, y entre otros, ahí llegaban los españoles en esas embarcaciones para de ahí buscar tierra firme y salir en otros medios de transporte. Ahora, el río Magdalena lo han utilizado para tantas cosas porque después los grupos armados ilegales, llámese de un bando, llámese del otro bando, lo utilizaron para movilizar armas. Los paramilitares, las armas que metieron al Magdalena Medio, la metieron por el río Magdalena. No utilizaron, ni siquiera utilizaron camiones ni carros, utilizaron el río hasta ciertos puntos importantes. Nadie tiene que ver con el río. El Estado no le ha prestado atención al río Magdalena, sabiendo que es la principal arteria fluvial del río de Colombia, pero no le han prestado atención. Lo han dejado a la deriva. En este momento la sedimentación que tiene el río Magdalena es debido a la contaminación. Grandes multinacionales como Ecopetrol, y eso sin contar con las minerías que hay arriba, lo que es en Antioquia, lo que es en Caldas, lo que es en Boyacá y parte de Santander. Todas esas minerías ilegales echan residuos tóxicos al río Magdalena. Aparte de eso, la cantidad de tierra que remueven y va a caer al río Magdalena. Y eso ha venido formando una sedimentación, y por eso el río Magdalena hoy es un río loco que recorre hacia un lado y recorre hacia el otro. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio